Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios juntos, estudiar la Biblia, y estamos en medio de una materia que hemos llamado las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la parábola del Hijo Pródigo. La verdad es que necesitamos estudiar las parábolas porque el mensaje del Señor principalmente fue dado a través de esta técnica de enseñanza, a través de parábolas. Algo que ya los judíos venían usando en la época del Señor Jesucristo, ¿no? Los rabinos y demás que enseñaban también en las sinagogas usaban mucho parábolas. Así que el Señor aprovecha este método para poder dejar verdades espirituales que son profundas, pero necesitan una explicación sencilla. Por eso lo llamamos parábola. La palabra parábola viene del griego parabalo, son dos palabras, ¿no? Para significa al lado de y balo significa arrojar. Es decir, poner o arrojar al lado de otra cosa una comparación y de esa manera poder extraer verdades que sean entendibles, fáciles de explicar. Así que es una figura retórica. Sirve para explicar una verdad espiritual profunda de manera sencilla que se lo compara con un relato que se extrae de la vida real, puede ser verdadero o ficticio. La idea es que las grandes profundidades de la palabra de Dios, del reino de los cielos, las grandes verdades que el Señor tiene que enseñarnos, ¿no? Y lo hacía desde la época bíblica y hoy también en nuestras vidas, pues sigue haciéndolo a través de las parábolas. Necesitamos interpretarla correctamente para que tengan una aplicación correcta. En el tiempo bíblico, cada frase, cada palabra tenía una explicación contextual y que los que escuchaban la parábola la entendían perfectamente. Hoy por hoy, desde 2000 años de distancia que tenemos, más o menos, ¿no? En cuanto al tiempo que el Señor enseñó las parábolas, pues hay algunas cosas que se nos escapan, algunas cosas que tenemos que investigar a ver de qué se trata, cómo era la vida de los judíos en ese momento, en esa época, porque para ellos lo que era muy rutinario, normal y fácil de entender, a lo mejor para nosotros es un poco más complicado. Por eso es importante estudiar bien y conocer el contexto de cada palabra. De esa parábola, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Qué verdad central tiene esa parábola? Y después entonces, ¿cómo eso aplica a nuestras vidas, en nuestro contexto? ¿Cómo aplicamos esa verdad del Señor? Y la verdad es que uno cuando la estudia no tiene tanto que aprender de lo que el Señor nos quiere dejar allí a través de las parábolas. Así que quiero animarte a que sigas estudiando y si alguna de las parábolas te las has salteado, aprovecha a tomar tiempo, medítala, estúdiala, apréndela y sobre todo aplícala, porque de esa manera es que nosotros podemos crecer. Vamos a ver hoy la parábola del Hijo Pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. Prestemos atención porque es una parábola larga, es la más larga de todas las parábolas y el Señor tiene mucho que decirnos aquí. Casi podríamos decir que son dos parábolas en una, porque primero habla de un hijo que tenía un padre de familia y después habla del otro hijo, diferentes reacciones en un tiempo particular que lo vamos a leer aquí. Dice Lucas 15 del 11 en adelante, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Creo que todos conocemos, aunque sea una parte de esta parábola, que tiene una enseñanza profunda en cuanto a lo que es el Señor, ¿no? El amor de Dios. Si usted presta atención en el contexto de Lucas, el capítulo 15 comienza con tres parábolas. Tres parábolas que hablan de que algo se perdió, ¿no? La primera habla de la oveja perdida, la siguiente habla de la moneda perdida, y por último habla de el hijo perdido, ¿no? Así que es una manera del Señor de enseñar tres veces. No significa que el Señor la repitió tres veces, una atrás de la otra, pero sí significa que Lucas tomó las tres parábolas y las puso una atrás de la otra, porque quiere hacer un cierre final, un broche de oro impactante en cuanto a lo que hace Dios por nosotros, que estábamos perdidos como una oveja, estamos perdidos como una moneda, estamos perdidos como el hijo, y sin embargo Dios lo que hace es amarnos, es buscarnos, es gozarse por esa reconciliación. Entonces, por eso es que está a propósito puesto aquí, ¿no? El Señor iluminó el Espíritu Santo a Lucas para que pudiera hacerlo de esta manera, así que nosotros cuando lo leemos nos impacta la manera en que el Señor ha relatado esta parábola. Tenemos que saber un poco del contexto histórico, ¿no? Que un hijo se vaya de la casa a un lugar muy lejos era algo que podía verse regularmente. Era un momento de mucho cambio, de mucho movimiento, había muchas motivaciones por el cual hacerlo. Había pobreza por un lado, por el otro lado había opresión en los ejércitos de los enemigos, así que hasta escapando iban a otra provincia. Entonces, que un hijo se vaya, pues era algo que no era tan loco para ese momento, ¿no? Así lo expresa el Señor. Según los que han estudiado en esa historia, esta historia en esta época, dicen que había por lo menos 4 millones que pertenecían a la diáspora, judíos que se fueron de su país a otros lugares. Muchos habían hecho este viaje, se habían ido a otros lugares para buscar mejores oportunidades, porque no siempre todos tenían trabajo y estaban bien justamente en la tierra de Israel. Recordemos que está la ocupación de los romanos, así que hacía que esto sea muy regular. Encontramos esto justamente, ¿no? Que a este padre entonces uno de los hijos se le va, y lo que encontramos aquí es que las cosas que él hace no están nada correctas. El padre, la verdad es que es el padre amoroso que, todos anhelaríamos ser como ese padre, ¿no? Bueno, hijos imitando a los padres. Este padre representa a Dios, evidentemente, ¿no? Y los dos hijos son dos grupos de personas. ¿Cómo reaccionamos frente a ese amor del Señor? Muchos dicen que esta parábola debería llamarse la parábola del padre amoroso o perdonador, ¿no? Más que del hijo pródigo, porque si usted lee despacito esta parábola va a encontrar que el enfoque más bien es en el padre.
el padre que está ahí pendiente de sus hijos, que quiere darle lo mejor, que hace fiesta por ellos, que se reconcilia, que trata de que el otro también entienda, es el padre el centro de esta parábola. Fíjense que aquí en la parábola el padre le da la libertad a su hijo para que se marche. Este hijo trata mal a su padre. Fíjese que usted, que la cuestión de que uno recibe una herencia cuando se muere la persona que hace el testamento. Pero en este caso el hijo toma ese atrevimiento de tratar al padre como si yo hubiera muerto. No me importas tú, me importa lo que tú dejas. Así que dame la parte que a mí me corresponde y yo haré mi vida. Y dice que el padre, pues la verdad es que le da la libertad para que tome esa decisión y le reparte los bienes. Así que ya al hijo mayor le tocó una parte y al hijo menor la otra. Lo repartió según las leyes que había en esa época. Así que dice que este hijo agarra esto que ha obtenido del padre y se va a una provincia apartada, a un lugar lejos. De allí quizás le llegaban, ¿no?, noticias de cómo estaría su hijo, las cosas que estaba haciendo, cómo estaba perdiendo ese dinero que había conseguido. Así que tal vez esas noticias llegaran, ¿no? Pero la verdad es que el padre no persigue a su hijo, no lo va a buscar allá para que vuelva. El padre sabe que este hijo tiene que reaccionar. ¿Por qué? Porque en la casa ha aprendido lo mejor de la vida, ha aprendido el amor de familia, ha aprendido lo que significa el cuidado, la alimentación, la educación, la relación con Dios inclusive, así que todo estaba bien enseñado, pero este hijo quiso rebelarse, quiso hacer su propia vida, a pesar de todas las cosas buenas que había recibido, entonces dice que se va. Es interesante esto, que el padre pues le da la oportunidad para que se vaya y tampoco lo va a buscar. Ahora, cuando este hijo se da cuenta que comienza a perder su dinero, no le queda ya más que gastar, ya no sabe cómo sobrevivir. Así que dice que se acerca a una persona que tenía cerdos, cuidaba cerdos. Bueno, esto no era cerca de Israel, era mucho más lejos, puesto que los cerdos eran animales impuros para los judíos, ¿no? Así que en otra provincia apartada, pues ahí estaba, lo peor que se le podía decir a un judío, estar cuidando cerdos, que eran animales inmundos, y tener tanto hambre que quería comer un poco de las algarrobas, ¿no? Ese alimento que tenían los cerdos y nadie le daba, así que ni siquiera eso podía comer. Qué situación tan triste de este hijo, habiéndolo perdido todo, ni siquiera podía sobrevivir. El punto en sí es que se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y toma la iniciativa, yo quiero salir de aquí, así que voy a ir a ver a mi padre. Se prepara todo un discurso para decirle al padre en cuanto a la condición. Él se da cuenta, hay un arrepentimiento en este muchacho y la manera en que lo expresa pues es algo interesante de cómo realmente él se ha dado cuenta de la situación, ¿no? Dice, me levantaré e iré a mi padre. Toma la decisión, voy a ir a mi padre, ¿no? Y dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es interesante el reconocimiento de que le ha fallado a su padre terrenal, pero sobre todo a Dios, ¿no? Por eso dice acá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que hay un doble arrepentimiento contra Dios y contra la persona que lo cuidó, que lo ayudó, que lo alimentó, que estuvo con él. Por desobediencia se fue, ¿no? Así que hay un doble arrepentimiento. Creo que es muy importante entender esto, lo que el Señor Jesús está enseñando, porque es digno de que todos nosotros lo recibamos. Muchas veces cometemos actos que son muy malos y solo pedimos perdón a una línea, ¿no? A una línea, o la horizontal o la vertical, pero no a las dos, ¿no? Que de pronto hay personas que cometen pecados contra la familia y contra el adulterio, por ejemplo, y le piden perdón a Dios, pero no piden perdón a las personas que han afectado. Entonces, tiene que haber una doble vía. Si le pido perdón a Dios, también tengo que pedir perdón a aquellos que ha afectado. Puede pasar lo contrario, que de pronto ha cometido algo que está muy mal, que ha afectado a las personas, pero sobre todo que ha sido un pecado contra Dios, y le pide perdón solo a las personas y no le pide perdón a Dios. También es parcial, porque puede arreglar las cosas momentáneamente con alguien, pero no ha arreglado las cosas eternas,
con Dios. Por eso este doble mensaje de arrepentimiento nos llama la atención, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, el reconocimiento de pecar contra Dios tiene que ser lo que dice este hijo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Es decir, se da cuenta de que ha perdido todo, él no tiene ningún mérito, nada que dar ni que hacer para poder llamarse como un hijo de la persona, porque inclusive hasta desperdició los bienes, maltrató a su padre, hizo lo peor que debería haber hecho un hijo, ¿no? Entonces, de esa manera, el arrepentimiento hace que sea sincero y expresa eso directamente al padre. Dice que va hacia su padre con ese discurso ya en su mente, y vemos al padre en una reacción inesperada para los judíos de ese momento, ¿no? Porque la verdad es que este padre, ¿qué podría haber hecho? Bueno, a ver, si tiene mucha misericordia, pues lo va a poner a trabajar ahí con los jornaleros para decir, bueno, a ver si aprendes ahora, ¿no? A ver si ahora te vas a ganar tu dinero. Creo que muchos padres pensamos así, ¿no? Que de pronto a nuestros hijos hay que enseñarles a ver si aprenden a los golpes, porque de otra manera no han aprendido. Y el padre dice que no reaccionó de esa manera. El padre estaba continuamente pendiente del regreso de su hijo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando su hijo regresa, dice que él lo vio de lejos, tal vez desde la ventana, tal vez desde la entrada de la casa, a través del camino, tal vez trabajando, pero como que siempre estaba mirando el camino por donde se había ido el hijo. Y cuando lo ve de lejos venir, dice que el padre sale corriendo a buscarlo. Qué impactante que es eso en la manifestación del amor de Dios por las personas, ¿no? Porque muchas veces creemos que Dios tiene reproche, como que Dios ahora nos va a castigar por todo lo que hicimos antes, como que Dios ahora entonces se va a desquitar de un modo vengativo. Y no estamos viendo en la parábola que el Hijo de Dios, Jesús, está expresando cómo es el amor del Padre Celestial, que nos espera con los brazos abiertos siempre. No importa la actitud que tengan otras personas, el Padre es que está esperando continuamente a su Hijo, así que va, lo corre cuando lo ve de lejos, dice, el Padre toma la iniciativa, va y abraza a su Hijo. El hijo empieza a hablar, empieza a tratar de decir todo ese discurso que tenía, pero si usted lee correctamente lo que dice el hijo, se queda en la mitad de la frase, porque el padre no lo deja terminar, ¿no? Así que eso de, hazme como uno de tus jornaleros, no le alcanzó el tiempo al hijo para decirlo, porque el padre dice que se echó sobre su cuello, lo abrazó, y el padre, escuche esto, se olvida de todas las ofensas de su hijo, ¿no? Y lo que hace ahora es colmarlo de bendiciones. Eso es lo que está diciendo de parte de Dios. Cuando nosotros volvemos arrepentidos a Dios, venimos delante de Él, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, en esa actitud del Hijo que está volviendo, es que Dios se olvida de todos nuestros pecados. Dice Miqueas, por ejemplo, que ha tomado esos pecados y los ha arrojado figuradamente al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Esa es la actitud de Dios cuando uno le pide perdón. No es que, ok, voy a ver, porque la parábola no dice cuánto tiempo se tomó el padre para perdonar a su hijo. Fue inmediato. De hecho, creo que yo lo ha perdonado antes, ¿no? Venía ya con el perdón esperando que llegara, ya estaba dispuesto a perdonarlo. Así que el encuentro es que hace efectivo ese perdón, pero el perdón ya venía de antes. Desde el mismo momento en que se va el hijo ya lo está perdonando porque sabe que está tomando una mala decisión, pero no puede hacer nada porque él tiene que darse cuenta solo, ¿no? Esa es la reacción que sucede. Bueno, claro, acá está la situación de que entonces vuelve el hijo, dice que aquí lo colma de bendiciones y fíjese todo lo que hace por la dignidad de este hijo, ¿no? Dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Vestido, ¿no? La vestimenta hablaba de dignidad, de realeza, hablaba de pertenecer a la familia, de ser parte activa de todo lo que se hacía en la familia, de las directivas, así como el padre tenía autoridad, también se la delega en el hijo. Después dice también que le pongan un anillo en su mano. Anillo también tenía que ver con la familia, muchos de sus anillos eran para sellar documentos, ¿no? Con la autoridad que venía representada también del padre. Dice también,
ponerle calzado en los pies. Eso era dignidad, eso era para aquellos que eran los señores, los que eran dueños, ¿no? Los sirvientes siempre iban descalzos, pero la idea de que aquí los que son dueños de la casa, de las pertenencias, de todo lo que tienen, entonces iban siempre bien calzados. Así que es una manera de darle dignidad a su hijo que lo había perdido. No tenía nada, absolutamente, ¿no? Todo eso hace el padre por el hijo, pero no solamente esto, sino se arma una fiesta. Había un becerro gordo preparado y dice que justamente lo sacrificaron para poder regocijarse juntos con la venida del hijo. Estaba muerto y ha revivido, dice, ¿no? Qué interesante todo lo que lo encontramos aquí, estos puntos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero también hay una segunda parte de la parábola, que justamente es cuando aparece en la fiesta, aparece el hermano mayor. Escucha, ¿no?, el sonido de la música, las danzas, la alegría. ¿Qué pasó? Le pregunta a un criado y le dice, ha venido tu hermano. Y la reacción de este hombre, que se enoja directamente, ¿no? Así que esta parte sería la parábola del padre compasivo y del hijo airado, ¿no?, que está enojado. Bueno, ¿por qué Jesús hace énfasis en esto? Muchas veces relatamos la parábola, la predicamos o la estudiamos solo hasta donde llega el hijo. Pero hay una segunda parte que es muy importante. Jesús a propósito está contando la parte del hijo mayor, porque era muy importante en ese contexto que estaba enseñando. ¿Por qué? Y ahí estaban los fariseos, los escribas, simbolizado en un gráfico. Es que el padre bueno tenía 2 hijos. El hijo menor le pidió el dinero, lo vivió perdidamente, perdió todo hasta que volvió en sí. Hay un punto de inflexión en la mente de la persona. Eso es verdadero arrepentimiento. Vamos a poner eso, arrepentimiento verdadero. Se vuelve en sí, hay un cambio de actitud. Iba hacia un lado, ahora voy al otro. Cambio de meta, ¿sí? Giro de 180 grados. En este caso llegó a tocar lo más bajo, lo profundo. Creo que toda persona tiene un punto donde tiene que volver en sí. A veces oramos por alguien, lo ayudamos, animamos, pero no reacciona. Es que a veces hay personas que tienen que caer muy bajo hasta un punto en que puedan volver en sí, darse cuenta, no, más bajo de esto no puedo caer, esto es lo peor que me ha pasado, necesito reaccionar, Dios es el que me tiene que ayudar, cómo es que estoy en esta situación, debo pedirle perdón a Dios por esto. Entonces ahí realmente empieza un cambio. A veces nosotros queremos que los hijos menores, ¿no?, vuelvan al Padre Celestial tal vez en la mitad, y ahí no reacciona porque todavía le queda mucho que perder. Entonces no hay un punto bajo definitivo donde uno dice, a partir de aquí hay un cambio de mentalidad, hay un punto de inflexión. Es el momento bisagra donde se deja la vieja vida para comenzar la nueva en el Señor Jesucristo. Eso es arrepentimiento, eso es volver en sí. Así que este pecador vuelve y hay un gozo de reconciliación con el Padre. El hijo mayor, que siempre estuvo con el Padre, él manifiesta enojo, malestar por la reconciliación. Así que de alguna manera el Señor está diciéndoles a estos que estaban ahí inmediatos, tiene muchas aplicaciones esta parábola, pero la primera, la inmediata, es que aquí los hijos menores, aquí estaban los pecadores que eran considerados, ¿no?, como en otras parábolas hemos hablado acerca de aquellos que cobraban los impuestos, ¿no es cierto? Y que de pronto, claro, ahí estaban metidos dentro de esa bolsa de pecadores, ¿no es cierto? Estaban los publicanos, las rameras, ¿no?, los pecadores, prostitutas, estaban todos aquí, ¿no? Y que eran judíos también, ¿no? Pero ahí estaban los hijos menores que vivieron perdidamente. Pero aquí arriba los hijos mayores representan a los líderes religiosos. En ese momento tenemos a fariseos, tenemos a los escribas, tenemos a los sacerdotes que ellos, claro,
siempre habían supuestamente estado con el Padre, con la ley, cumpliendo todas las cosas. Pero claro, ahora resulta que vino Jesús, está predicando el mensaje y estos han vuelto en sí, se arrepienten y vienen al reino, ¿no? Entonces estos se enojan. ¿Qué hace Jesús con los pecadores? ¿Qué hace comiendo con ellos? ¿No? ¿Cómo es que Jesús, cómo no se da cuenta que esta mujer es pecadora, este publicano, con estos borrachos? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿No? Ese enojo justamente es el del hermano mayor. Entonces Jesús, a propósito, está hablando de esto, para tocar también el corazón de ellos, porque la verdad es que el Padre Celestial, el Padre, los ama a los dos. Vino a rescatar a los pecadores, ¿no? Que son confesos, que vuelven en sí. Pero también quiere salvar a estos líderes, a estos escribas. Y gracias a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que muchos sacerdotes, principales de la sinagoga, religiosos, fariseos, se convirtieron al cristianismo. Así que hay pueblo también de aquí. Pero Jesús toca esto en el momento del malestar. Por eso es que el Señor está hablándoles, ¿no es cierto? Y quiere hacerles recordar que para ellos también venía el mensaje de arrepentimiento, ¿no? Este volver en sí también era necesario que se aplicara para el hermano mayor. Recapacita, vuelve en sí, date cuenta de que todos necesitamos la gracia del Padre. A veces la tenemos y no nos damos cuenta de lo que significa esa gracia de Dios. No estamos cubiertos, bendecidos y guiados por Dios porque somos buenos, porque siempre hemos estado con Dios, porque hay mérito. No, es porque el Padre es bueno, tal vez no nos hemos dado cuenta. Tal vez, como el hijo mayor, no nos hemos dado cuenta de que tenemos un Padre tan bueno, que tenemos todo a nuestra disposición, pero nunca hemos tomado algo, no hemos orado, no hemos pedido a Dios para que eso sea factible en nuestras vidas. Eso le estaba pasando a los religiosos, hoy también puede pasar en muchos cristianos nominales de muchos años que están en el Evangelio, pero no están percatándose de la gracia. Y cuando llegan otros pecadores no arrepentidos y otros que van adelantándose en el reino, dicen, ¿qué hacen estos? ¿No? Y esa es la reacción, es lógica humana, pero Jesús habla para que ellos también puedan llegar a conocer al Señor. Claro, aquí estaban los fariseos, se identificaban en esta parábola con el hijo mayor, ¿no? ¿Cómo es tener un hermano pecador? No, nosotros no tenemos hermanos pecadores. En todo caso, si había un hermano pecador, pues afuera, ya perdió todo, así que ¿qué va a recibir otra vez? ¿No? Así era el sentimiento, tenían los mismos sentimientos que el hermano mayor. Así que Jesús está expresando aquí que Dios, el Padre, también ama a los fariseos. Creo que es importante también para aquellos que no estábamos en este grupo, ¿no? Entender de que Dios nos ama a todos, judíos y gentiles. Dios ama a todo el mundo. Dios quiere salvarlos a todos. No hay diferencia. Por eso es el amor del Señor para todos. Así que ellos deberían ver el contraste del amor del Padre, la indignación del Hijo egoísta que está fuera de contexto espiritual, por lo que dice Dios, ¿no? Así que el Señor Jesús también presenta el mensaje, el reino a los religiosos para que ellos también sean tocados y tomen una decisión a favor del reino de los cielos a través de Jesucristo. Así que fíjese usted que esta parábola habla de la gracia de Dios, cómo Dios restaura y Dios nos ayuda a entrar al reino. El reino es simbolizado aquí con la casa del Padre, el gobierno de Dios en nuestra vida, y completando la obra diariamente, sujetándonos a las leyes de ese reino, sujetándonos a la autoridad principal del Rey, el Señor Jesucristo. Así que tenemos mucho que aprender en esta parábola. En primer lugar, es entender de que el Padre amoroso siempre respeta el libre albedrío de las personas. Dios no fuerza a nadie. Nadie está forzado a ser su hijo. Nadie está forzado a quedarse en el Evangelio. Nadie está forzado a participar de las bendiciones de la casa del Padre. Si hay alguien que se le fue la mente, la razón y va al mundo, pues es su responsabilidad y va a tener que tomar una decisión. A pesar de que los que estamos en la casa nos cuesta mucho eso, ¿no? Entender cómo puede ser que, habiendo recibido tantas bendiciones de Dios, se vaya de lo que es la casa del Padre. Pero siempre el Señor nos da para escoger.
Desde un principio le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 30:19, Dios mismo habla y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el deseo de Dios, que escojas, que tomes la decisión de aquello que pertenece a la vida, lo que es bueno, lo que son las bendiciones de Dios, que las consecuencias serán siempre positivas porque tomamos buenas decisiones. Esa es la idea del Señor siempre. Ha puesto a nosotros el libre albedrío para que escojamos. Pero una vez que escojamos, no nos olvidemos de esto. Debemos afrontar las consecuencias de nuestra decisión. Si hemos tomado decisiones a favor de lo que dijo Dios, en obediencia, nos va a ir siempre bien. Pero si tomamos decisiones en rebeldía con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios es, con lo que Dios demanda, nos va a ir muy mal. Tal vez en esta vida no nos va tan mal, pero hay un destino eterno que sí nos va a ir muy mal porque termina en un infierno, un lago de fuego ardiente. ¿Quién quiere ir a ese lugar? La verdad es que hay que ser muy rebelde y cabezón para terminar en ese lugar. Necesitamos la gracia del Señor para justamente darnos cuenta que el Señor es el que nos rescata, nos salva, nos da vida eterna. Siempre Dios respetará nuestras decisiones. Nosotros debemos entender eso también. Debemos respetar las decisiones de los demás. ¿No es cierto? El Padre les repartió los bienes a los dos y dejó que tomaran sus decisiones con lo que les da. Así que es importante entender esto. ¿Por qué Dios no hace nada contra aquella persona? Yo estoy orando, intercediendo por aquella persona. Tienes que saber de que tu oración siempre está limitada al libre albedrío de la otra persona. Dios puede movilizar muchas cosas para tocar ese corazón, pero la última palabra, ¿sí?, la tiene la persona en su decisión. Dios le da todas las cosas. Si no fuera así, no existiría el plan de salvación. Ya nos hubiera salvado a todos y se acabó el asunto. Pero cada persona tiene la responsabilidad de tomar su decisión. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios no fuerza a nadie? Porque así es el plan de Dios. Así lo ha creado Dios. Dios dijo que funciona así. Así que no podemos torcer la mano de Dios para que haga algo que va fuera de lo que Él ha establecido. Entonces cada persona debe tomar su decisión, ir a Dios, hacer su oración, darse cuenta, arrepentirse, volver en sí y darse cuenta que las bendiciones solamente están en la presencia del Señor. Todos hemos decidido mal, así como este hijo. El hijo se fue de la casa, pero no se fue solo, se fue con la herencia. Está diciendo de alguna manera: mira, yo quiero tus bendiciones, pero no te quiero a ti. Y muchas veces pasa eso en la vida, ¿no? Encontramos muchas personas que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios que da las bendiciones. No va a funcionar porque lo más importante es tener a Dios. Y una vez que tenemos a Dios, pues siempre van a llegar las bendiciones porque tenemos a Dios. Pero si solo buscamos las bendiciones de Dios y nos olvidamos de Dios, pues podemos ser bendecidos en muchas cosas, pero después, si no hay una relación con Dios, Jesús dice que en el tiempo final dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que las bendiciones no alcanzan, necesitamos al Dios de las bendiciones. También aprendemos que el Padre amoroso siempre va a intervenir cuando queremos, cuando le buscamos, cuando lo anhelamos. El Padre está esperando. A ver, no nos va a ir a buscar, pero el Padre nos está esperando continuamente para que nosotros demos el paso y digamos: sí, yo quiero avanzar, quiero más de Dios, quiero consagrarme, quiero buscar a Dios y agradarle, obedecerle, quiero darle lo mejor a Dios. Así que el Padre siempre está esperando que venga, cada hijo venga, ¿no?, y pueda renovar su relación con Él. Fíjense que el Padre no le rogó, no le gritó, no lo despreció, no le dijo cosas para hacerlo avergonzar, ¿no? Lo abraza, lo recibe y después viene el gozo. Pero ese es el Padre el que toma la iniciativa siempre, ¿no? Así que bueno, el Señor puede usar su providencia para muchas cosas, pero no fuerza a nadie. Tal vez podría haber permitido que el hombre tuviera hambre y haya hambre en esa provincia. Tal vez permitió o puesto en el camino a una persona para que pueda alimentarse o pueda cuidar a los cerdos. Tal vez, bueno, la verdad es que el Espíritu Santo también produce convicción, lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Así que hay muchas cosas que el Señor actúa, pero siempre la última palabra de decisión la tiene el ser humano. Yo decido sí o no en cuanto a lo que Dios me ha dado.
Dios espera que cada persona vuelva en sí, cada persona toque fondo en sí mismo y se arrepienta. Ojalá que sea cuanto antes mejor, menos consecuencias vamos a sufrir, ¿no? Este hombre dijo, perezco de hambre, no, estaba totalmente deshecho, no tenía nada que sobrevivir, era menesteroso, no tenía ni siquiera algo para poder ser alimentado, ¿no? Así que el enfoque del hijo pródigo fue volver a su padre. No fue volver a su familia en sentido de, bueno, tengo a mis amigos, voy a disfrutar las cosas que perdí, el campo, no voy a volver a la ciudad, allí estarán también los otros amigos. No era esa la idea. Quiero volver a mi padre. Padre, le diré, Señor. Entonces la idea es esto, es volver al Padre, no a las bendiciones del Padre. Es directamente al Padre. El reconocimiento es pecado. Creo que eso tiene que estar bien claro para nosotros. Cada vez que nos equivocamos con lo que Dios dijo, es pecado. Debemos arrepentirnos de ese pecado para que Dios pueda restaurarnos y otra vez establecer esa relación con el Señor. Fíjese qué cambio de petición que hay en el hijo pródigo. Al principio le dijo, Padre, dame los bienes. Y cuando vuelve, dice, Padre, hazme. Él se da cuenta de la necesidad de ser transformado, de ser cambiado, de que sea moldeado de acuerdo a la imagen del Padre, a lo que el Padre ha diseñado para ese hijo. Entonces es eso lo que nosotros debemos entender también, ¿no? Que el Señor sea el que trabaje en nuestras vidas continuamente. El Padre amoroso siempre se va a mover por compasión. Siempre Dios es tocado en su compasión. La Biblia lo habla como de en sus entrañas, en sentido simbólico, ¿no? El Padre no tiene entrañas, el Hijo sí. Pero el Padre, ¿no? Es como que se mueve, se inflama dentro de sí mismo, ¿no? Siente esa compasión, esa lástima, se mueve por misericordia, ¿no? Y lo que hace después es perdonar. Siempre perdona el Padre Celestial y sigue perdonando cuando uno se acerca en un arrepentimiento sincero delante de Dios. Dios sabe cuándo es sincero, obviamente, ¿no? Así que cuando vamos a Él, hay arrepentimiento, Dios nos perdona siempre, nos recibe mucho más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Fíjese que el Padre corrió, algo inusual, y dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Cuando uno va al original, ese lo besó está dicho como lo besó repetidamente, es decir, lo llenó de besos a su hijo, ¿no? Imagínese el padre abrazándolo, besándolo, ¿no? Y estando tan feliz por esa vuelta de ese hijo. Así es el Padre Celestial cuando nosotros venimos a Él. El Padre amoroso también quiere que todos sus hijos vivan de manera digna. Es muy importante por lo que dice la parábola, ¿no? Ahí es que el Padre Celestial nos habla de que todos sus hijos puedan recibir su amor y lo que significa ser un hijo de Dios, ¿no? Que tengan dignidad de ser hechos hijos de Dios. Esa dignidad viene por lo que hizo Jesucristo a favor nuestro. Vestido, anillo, calzado, son cosas para nosotros de símbolo espiritual, que el Señor coloca en nuestras vidas, dándonos autoridad, dirección, sabiduría, posición, valor, para que nosotros podamos actuar como verdaderos hijos de Dios y vivir en una fiesta espiritual. El Señor quiere que vivamos con gozo permanente. No es un velorio permanente la vida del cristiano. Tiene que reflejarse en nuestra cara el gozo, la fiesta, la celebración, porque tenemos encuentros diarios con el Padre Celestial. Es para celebrar día a día lo que significa el amor del Señor para nuestras vidas. Y también tenemos que aprender en esta parábola que el Padre amoroso también ama a los prejuiciosos, quiere tener la misma relación con ellos, también los quiere transformar y cambiar ese prejuicio para que todos sean aceptados. Todos entendamos que somos hermanos en Cristo, hermanos en fe, debemos crecer juntos, nos necesitamos. Así que el Padre Celestial lo que hace es eso, es traernos en el seno, por ejemplo, de una iglesia donde aprendemos todos juntos a tener una dirección espiritual, a amarnos como hermanos, a respetarnos, a ver las diferencias entre nosotros, pero trabajar juntos para el reino de los cielos. Y de esa manera, pues saber que esto es eterno. En la casa del Padre muchas moradas hay, dijo el Señor, ¿no? Así que es eso lo que el Señor está esperando de nosotros. Aquí está la parábola que nos refleja tantas verdades espirituales. Los últimos versículos, entonces, Lucas 15, 31 y 32, decía, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Recuerda eso.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ojalá que nosotros tengamos el mismo gozo. Siempre estemos celebrando a las personas que reciben a Cristo. Estar pendientes de ellos, porque ellos son los que más necesitan. Así que nuestro enfoque es en los que llegan, en los que se integran, en los que quieren ser parte del cuerpo de Cristo, en aquellos que tienen necesidades y poder ayudarlos y suplir esas necesidades. Eso es maravilloso. El amor del Señor fluye a través de nuestra vida. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta parábola tan impactante, Señor, que nos habla de tu amor. Ese amor que tienes, que a veces no lo comprendemos en su totalidad, pero lo disfrutamos, queremos recibirlo, queremos estar allí abrazados siempre contigo, Señor, y sentir ese amor, ese valor, ese cuidado, esa dignidad que nos das por ser hijos tuyos. Permite que podamos vivir como dignos hijos tuyos, podamos vivir obedeciéndote, agradándote en todo y podamos compartir ese gozo, Señor, disfrutarlo siempre, por toda la eternidad, de estar juntos y celebrar en esa mesa celestial, Señor, donde tú, Señor, te gozarás con cada uno de tus hijos y nosotros nos gozaremos no solo contigo, sino también con nuestros hermanos, con cada persona que pertenece a tu reino. Gracias porque tu venida está pronta y estamos listos para cuando tú vengas, Señor, comenzar a participar de ese reino eterno que tú has prometido. Gracias, Señor. Lo oramos, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y vive con el gozo de esa relación con el Padre Celestial diaria.